Vamos, jóvenes y señoritas, muy buenos días. Nos encontramos en una nueva sesión a distancia. Vamos a empezar con esta parte importante que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Todos nosotros que tenemos la fe, y no solamente eso, sino es que encomendamos nuestra vida y obviamente se nos os dará. Es importante en estos tiempos difíciles tener fe, tener confianza para poder reconfortarnos en la fe. Espero que se cuiden, espero que estén bien para que podamos volvernos a ver. Estoy pensando en el mes de septiembre, ¿no? Ahora sí pasamos a la segunda parte y ahí tenemos el título. Recordando un poco, estábamos viendo un par de semanas atrás lo que es la conquista y la colonización. Después les mandé la infografía respecto a gráficos, excelentes trabajos. Ahora vamos a ver religión y cultura en la colonia. La religión y la cultura en la colonia. ¿Qué será colonizar? Estamos repitiendo. Proceder a la ocupación y al poblamiento de un territorio por parte de un grupo de personas provenientes de otro lugar. La conquista y la colonización, la imposición de lo ideológico, de lo político, la estructura social que también ya vimos. En este caso estamos hablando de la imposición religiosa y cultural, como lo vamos a ir viendo. Esta imposición en lo religioso va a tener sus efectos. Es así que se le denomina la conquista espiritual. En algún libro leí, decía la ley de la espada y la cruz. La conversión de los indígenas a la religión católica, ¿no? Que era la reconocida. La eliminación de las antiguas creencias de estos era un propósito al que los españoles daban tanta importancia como a la dominación militar. Repito, la espada y la cruz. En ese entendido llegaron religiosos, clérigos, órdenes religiosas como los dominicos, los mercenarios, los franciscanos, los carmelitas, los jesuitas, los agustinos, los jesuitas más reconocidos como la Compañía de Jesús. Ahí están los años, especialmente los que eran sus líderes, que tenían el único propósito de evangelizar, para ser el brazo operador del rey. No se olviden que en Europa era uno solo, el rey y la iglesia. El dominio ¿dónde? Al pueblo sometido. Tenemos ejemplos de, como vemos aquí, la famosa Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Torturaban y cuando el personaje, la persona, gritaba y ellos indicaban, ahí sale el demonio. Eso era por dolor, no es que había demonio. Y tenemos iglesias, así como en Bolivia, en Perú y gran parte de los países sudamericanos. La religiosidad va a ser un factor muy importante para la extirpación de las idolatrías. Ello implica la aparición de una gran cantidad de iglesias y con ello la aparición de santos y vírgenes durante la colonia, que inclusive hasta nuestros tiempos se los venera, se los reconoce y demás, especialmente con las fiestas paganas. Otro aspecto importante, la cultura, es la obra humana.
lo que el hombre hace, ¿no? Cuando hablamos de cultura colonial, nos referimos a lo que se relaciona principalmente con las obras literarias, con las expresiones artísticas, las expresiones costumbristas, ritos, fiestas que se realizaban en la época colonial, los cuales permiten otorgar identidad a un pueblo, que hasta ahora en nuestro país, en nuestro departamento, se sigue practicando. Ahí tenemos también lo que va a ser la arquitectura colonial, la música colonial, la pintura colonial, ¿no? La escultura colonial, dentro de lo que es la arquitectura colonial. ¿Qué podemos hablar de la arquitectura? A ver, el estilo, tres estilos. El renacentista, el barroco y el barroco mestizo. El más reconocido es el barroco en todo caso porque va a contener un sinfín de adornos, ¿no? Espirales, figuras, muchas. Y el mestizo que adopta las identidades de cada región, por eso se llama barroco mestizo. Y eso se va a traducir en los que es los edificios religiosos, las iglesias, templos, conventos, en las construcciones civiles, edificios, en las viviendas, la arquitectura colonial, que hasta nuestra época se ve, lo podemos ver en La Paz, en la Plaza San Francisco, la Catedral en Cochabamba, no sé, la Recoleta en Sucre, los que conocen, la iglesia de San Roque en Tarija, que mantienen esa arquitectura colonial. La música colonial también estaba relacionada a lo que es, a ver, la música relacionada con la iglesia, ¿no? La catedralicia se llamaba también, los cánticos piadosos, cánticos misionales, todo en relación a lo que es la iglesia. La pintura colonial. ¿Qué podemos hablar de la pintura? Me recuerdo algún billete que teníamos, creo que desapareció, a Melchor, a Melchor Pérez de Holguín, ¿no? A Leonardo Flores, que sus pinturas están en la localidad de Calamarca, ¿no? Camino a Oruro. Pinturas con temáticas religiosas, con la vida de Jesús, con las, no sé, la Virgen María, los ángeles, todo colonial, todo de la época colonial, así como vemos en los gráficos y relacionados a la religiosidad colonial, a la religión que se practicaba en la época colonial. La escultura colonial. En la escultura tenemos que sí o sí hablar de Tito Yupanqui, uno de los grandes escultores que utilizaba la madera, ¿no? Para hacer también esculturas religiosas, ¿no? Y es uno de los autores justamente de la reconocida Virgen de Copacabana. Gracias por su atención. Espero que este tema lo tome muy en cuenta porque es parte de la conquista y el coloniaje. Tomado esta diapositiva ahí de la nube, que se trabajó con mi libro, que también es parte de ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.